miércoles 29 de enero vamos a continuar con el desarrollo de las clases de historia correspondiente, que esta vez a los estados panandinos. Al hablar de los estados panandinos, nosotros estamos hablando del segundo horizonte. Pero ¿dónde está ubicado este segundo horizonte? El Tiahuanaco está ubicado al sureste de la Titicaca, sobre el actual territorio de Bolivia. Es un ámbito de plantas, animales. En cuanto a los productos naturales, tenemos los pastos que sirven para la sobrevivencia del ganado. El pasto es utilizado para que garantice la alimentación de los pobladores del altiplano. Sin ganadería no hay una subsistencia gastronómica de estos pobladores. Por eso que ellos ya le daban capital importancia a este aspecto de los pastos naturales. ¿Por qué naturales? Porque los pastos los provee la naturaleza, ¿cierto? Otro recurso que provee la naturaleza tenemos el mar, ¿qué más? La minería, es decir, todo lo que produce la naturaleza son recursos naturales. Origen, ¿de dónde fue que se originaron estos pobladores? Ellos, según los estudiosos, ellos consideran que son descendientes de los pobladores del antiguo altiplano, principalmente de Sucará. La economía. Al hablar de la economía, nosotros estamos hablando del aspecto de producción. La economía se refiere a la calidad de vida y a la calidad de producción agrícolas o ganadera que ellos tenían en esa época. ¿En qué se basó? En la agricultura, claro, porque si no tenemos agricultura, la agricultura no garantiza entonces la sobrevivencia alimenticia del ser humano. Por ejemplo, Cañete, supongamos que Cañete no tenga agricultura, no tenga mamapacha, la tierra. ¿Qué sembraríamos? Nada, no se podría sembrar. ¿Por qué? Porque no hay tierra. Por eso que... Y así no se alimentan animales. ¡Claro! Y así no hay carne. ¿Y qué sería? Habría lugares donde corre el agua, y aún así para que ni crezcan las plantas. Y no habría algodón. Excelente. ¿Qué pisaríamos? Claro, entonces nos damos cuenta que en esa época ya la agricultura era de capital importancia para los pobladores del altiplano. Utilizaron los terrenos elevados para el cultivo de plantas, también construyeron canales de regadío. ¿Qué eran los canales? Los canales eran una especie de acequias, ¿no? O ductos para poder llevar el agua y sembrar en terrenos fértiles de esa época. ¿Como un río? Claro, estos son canales, ¿cierto? Por eso que si esos canales de regadío eran llenados de agua como un medio de subsistencia. ¿Qué pasaría si aquí en Cañete no tuviéramos agua? No había... No habría coche. No podríamos. Claro, porque todo está en base al agua. Imaginemos nosotros que todo Cañete no consuma agua por 2 días. ¿Y ahora qué pasaría? Claro. ¿Y qué pasaría si un mes no hubiera agua que Cañete? Nos ahogamos. Claro, o sea que tenemos, ¿no es cierto?, un riesgo enorme, los hospitales llenos de pobladores producto de la deshidratación. Por eso que en esa época Aunque nosotros nos enamoramos de agua y no de agua, igual nos podemos morir porque el agua hace que crezcan los cultivos. genial respuesta del alumno, muy bien, pero qué extraordinario despliegue de talento académico que tienen los chicos, los felicito. Muy bien, aquí, en cuanto a la ganadería, estamos nosotros hablando pues de la carne,
¿cierto? De la carne es básica, y también utilizaron la piel ya en la época cuaternaria, en la época neolítica. Utilizaban la piel, ¿no es cierto?, de los dinosaurios, de los mamuts, de los paquidermos, para Hacer su prenda de vestir. ¿Ustedes conocen a Pedro Picapiedra? Sí. A Dino, a Pepe, a Bambán, a Dilma, a Cuchicuchi. Claro, todos ellos, la vestimenta que tú ves en ellos, de esa manera se vestían los hombres primitivos de esa época. Pero lo hacían de la familia de Claro, entonces igualito, ellos también, la piel del ganado, ellos también lo utilizaban para su atuendo. Enclaves. ¿Qué es un enclave? A ver, attention please, here, teacher please, here, no conversa. Aquí. ¿Qué es un enclave? Aquí he puesto. Un enclave es una porción de tierra. A eso se le denomina enclave. Por eso, enclaves o colonias. Como el altiplano fue un obstáculo para el sembrío de otras plantas, los tiahuanacos dominaron otros pisos ecológicos para sembrar árboles, frutales. También cultivaron el algodón. ¿Por qué será importante el algodón? Porque del algodón que sale la tela, ¿no es cierto? Ya los incas en el campo de la textilería trabajaban mucho la tela. Entonces nos damos cuenta cómo, ¿no es cierto?, el sembrar algodón produce pues y eleva la calidad de vida de una población. Producto del algodón tenemos las fábricas textiles. Acá en Peñite hay fábricas textiles. ¿Y qué produce una fábrica textil? Tela. ¿Y qué más produce una fábrica textil? Fuentes de trabajo. Muchos pobladores tienen trabajo en virtud a la existencia de textilería. ¿Y de dónde nace la textilería? Del algodón, ¿cierto? Entonces, en esa época, los tiahuanacos ya le daban capital importancia al algodón. Igualmente también la coca. La coca, por mucho tiempo, significó la hoja sagrada del Inca. La coca, ¿no? En esa época ya, esta hoja era considerado una hoja sagrada. Actualmente, en las partes andinas del Perú, los pobladores utilizan la coca, ¿no? Para evitar las náuseas. Exacto, para evitar sueño, ¿no? Que no se cansa. Cuando fallece alguien en un pueblo, reparten entre los pobladores andinos, reparten coca, así como reparten galleta, ahora, y chachan. En su boca se colocan hojas de coca seca, lo chachan, lo muerden, hacen una bola, y de esa manera no van a tener sueño, ¿no es cierto? Porque es una droga. Por eso que ellos no duermen y están hasta el otro día sin dormir. Otro día más coca, ¿no? Esa costumbre existe hasta ahora en muchos lugares de la sierra. Eso era como café. Eso ayudaba a trabajar más tiempo. A los niños también ayudan. Pero estos chicos son unos genios, claro. Como no podían dormir, ese tiempo lo empleaban en hacer otras cosas útiles. Como cosechar o regar. Muy bien. O a los mineros. Este jovencito va a ser un catedrático. Muy bien. En esa hora del muerto ahora ya no existe la boca. Sí, hasta Existe, pero el problema ahora ya están cuadritos del muerto. Claro, muy bien. Aquí, por eso que al algodón ¿Qué coca ahora toma café? a la coca también ellos también se alimentaban de productos marinos. Los productos que se encuentran en el mar, todos esos productos eran también utilizados para enriquecer su gastronomía, es decir, su alimentación. Todos los productos de carácter microbiológicos que hay dentro del mar, ellos utilizaban como medio de subsistencia. ¿A usted le gusta el marisco, el ceviche? No, ceviche sí.
Productos marinos. Los productos marinos ya los tiahuanacos lo utilizaban como medio de alimentación. Entonces, claro, entonces los peces, ¿cierto?, constituyeron medio de subsistencia para la cultura tiahuanaca. Ahora, aquí están los productos. ¿Por qué se llaman marinos? Porque están en el mar, ¿cierto? Ahora, en esta etapa de verano, ¿alguno de ustedes han ido a bañarse al mar? ¿Han ido a la playa a bañarse? Pero es importante, la playa es la arena. Claro, donde tú te vas a bañar es en el mar. Pero muchos pobladores dicen, no, voy a bañarme a la playa, ni que fuera muy. No, el muy sí para en arena, pero donde tú te vas a bañar es en el mar, ¿cierto? Por eso tenemos que aprender a hablar con propiedad. Donde te vas a bañar no es en la playa, es en el mar. Pero la gente no se ilustra mucho, a veces cometemos errores, ¿no?, al hablar. Aquí, la sociedad. Al hablar de la sociedad, estamos hablando de la gente, del aparato social. Por ejemplo, aquí en este momento hay una sociedad chiquita, ¿no? Otro conjunto va a una sociedad más grande. Un ejército es una sociedad. Claro, una sociedad de militares, ¿cierto? Clasista, ¿por qué? Porque existieron dominados y existieron dominantes, ¿cierto? El que ordenaba y el que obedecía. Por eso que se llamó un estado clasista, porque había clase dominante y clase dominada. Así era la sociedad. ¿Y por qué se llama teocrático? Rendían culto a sus dioses. Claro. Un dios o varios dioses. Claro. Había descubierto el fuego. Muy bien. Teo es una raíz, es un prefijo. Teo significa Dios, significa religión. Crático, teocrático es un estado que cree en un ser sobrenatural. Por eso que la cultura se identificó con su estado teocrático. Cultura. La palabra cultura viene de la palabra cultivar. Se cultiva una planta para que dé una producción y sea útil. Igualito. La cultura también abarca todas las actividades que hace el hombre dentro de una sociedad. Todo lo que el hombre pueda crear se denomina cultura. ¿El arte será cultura? Claro. ¿El deporte será cultura? Sí. Claro. Entonces, ¿un folclore será cultura? Sí. ¿El baile? Sí. Claro. Porque la cultura es una tradición. Este jovencito va a ser catedrático cuando sea grande. Claro, las tradiciones, las costumbres, los mitos, los ritos de los pueblos. De ahí vienen, todo eso forma la cultura. Muy bien, todo eso se llama cultura. Y acá, ya, claro, las tradiciones, el baile, el escrito costumbrista, la procesión, ¿no? La procesión lo trajeron los españoles. Los tributos que hacían a los dioses del infinito, todo ello se llama cultura. Tuvieron otra cultura. Ahora aquí, acá, ellos trabajaron la piedra, o sea que era una característica lítica. ¿Por qué se llama lítico? Porque era de piedra, ¿cierto? Lítico significa piedra. Y al hablar de trabajos de piedra, que construyeron grandes monolitos. Monolito significa uno. Lítico, piedra, o sea, una sola piedra, ¿cierto? Por eso que se denomina una cultura de piedra, ¿cierto? Arquitectura, por ejemplo, ustedes en estos momentos viven dentro de un ambiente arquitectónico. Es una construcción, así se echa de doble, cemento, ladrillo, siempre va a ser una construcción.
Claro, excelente aporte. Esto de aquí, por ejemplo, es un trabajo de carácter arquitectónico. ¿Por qué? Porque lo ha hecho un arquitecto. ¿Ves? Las columnas, las características que tiene este ambiente, lo ha hecho un arquitecto. Es decir, esto de aquí constituye un trabajo arquitectónico. Igualito yo tenía, pero de piedra. Imagínate tú viviendo dentro de un escenario de piedra, ¿no? Entonces son realidades pasadas que nosotros debemos tener en cuenta como pobladores peruanos. Así, cerámica. ¿Usted en su casa tendrá cerámica? Claro, un platito, una cucharita, una jarrita, todo eso, claro, todo eso se denomina cerámica. Un trabajito de barro, claro, un jarrón. Por ejemplo, coges un poquito de barro, haces una masita, pones tu dedito, niñito, techo, policía, no picha, atención al profesor. Haces una masita de barrito, pones tu dedo, ya hiciste una ollita. Lo pones en el sol, secó y hasta la ollita. Es un trabajo cerámico. Eso en la parte andina todavía se hace. Claro, hacen ollitas, jarritas, fogoreros. En la temporada de feria vienen los pobladores de la sierra y venden estos productos, ¿no? Jarritas, macetas, ollas de barro, etc. Que son características propias de esa cultura. Aquí, polícromo, ¿por qué? Porque poli es una raíz que significa mucho. Cromo es otra raíz que significa colores. Y al hablar de que tenía características polícromas, estamos hablando entonces que la cerámica tenía muchos colores. ¿Pero qué colores eran? Rojo, negro, blanco. Las decoraciones eran geométricas, es decir, sus trabajos tenían características redondas, alargadas, ovoidales. ¿Cuadrados? También. Todo ello significaba pues un trabajo de cerámica. Ellos colocaban estos trabajos inspirándose en los colores del arco iris. Ellos nunca habían visto un arco iris. Te cuento, Francesca. Ellos nunca habían visto arco iris. Pero al ver ese hecho natural, empezaron a adorar al arco iris. Y como el arco iris emana varios colores, entonces se inspiraron en esos colores para pintar sus guacos, para pintar sus cerámicas, ¿no? Ahí no había negro. Claro, es por eso que cada... Sí, ¿qué cultura, por ejemplo, sí? No había ni marrón tampoco. Claro, en esa época los colores varían de acuerdo a la cultura, ¿no? ¡El arcoíris! También, y cada pueblo tiene sus propias culturas. Hay culturas que elaboraban templos y en la entrada del templo le ponían diseños endemoniados. Este diseño representa a un felino. ¿Qué es un felino? Un león es un felino, un gato es un felino, un leopardo es un felino. Lo que tiene garras, por ejemplo, mírale su carita, cara de demonio, cara de terror, ¿no? Mira, este es un trabajo hecho de la cultura chavín, ¿no? Es una cabeza clava, claro. Y esta cabeza clava, dicen los estudiosos que ellos se acostumbraban a arrancarle la cabeza al enemigo vencido. Y como una manera de proteger su templo, la cabeza clava, que era de piedra, disfrutaban en su templo. Por ejemplo, si van a Chavín. ¿La bañaban de santo? Claro, entonces esta es una muestra de que como cada cultura, claro, ha tenido sus propios dioses, ha tenido cada cultura. Cañete, ¿te acuerdas que por qué se llama cañete? Claro, estos chicos
Porque antes de aquel cañete, te cuento, había muchas cañas de azúcar. Tanta caña de azúcar había que caña, se quedó con cañete. ¿Cierto? Chincha, por ejemplo, yo soy de Chincha. ¿Y por qué? ¿Por qué lo llamamos chinchano? Porque viene del dios Chinchaycama. Chinchaycama, de ahí que nace el nombre de Chincha. El dios según la cultura. Claro, entonces ya prácticamente tenemos nosotros ese trabajo de las culturas que tienen características peculiares.